rápido, pero a medida que tú vas haciéndola todos los días, realmente no es tan larga como parece, sino más bien, y te comienzas como a purificar, porque realmente el chagarí lo que hace es la apertura para comenzar el día, es la apertura para tú comenzar un día con la presencia de Elohim. Vamos a leer la parashá que corresponde hoy. Es la número 9, Vayeshe. Y se estableció y se sentó. Vamos a leer Bereshit 37. Me acompaña en la... ¿Podemos activar una pantalla un poquito? Puede ser esta. No, está bien. Baruch Hashem. Vamos a la lectura de la parashá. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Porque realmente cuando se da apertura a la Torá, tenemos que, con reverencia, ponernos sobre nuestros pies. Puede darle inicio a la lectura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, que nos santifica con tu mandamiento y nos diste tu instrucción de verdad, tu bendita Torah. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre ha vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilga y los hijos de Silpa, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él se hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Joseph tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Él les dijo: a ellos escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Sus hermanos protestaron: sí, seguramente serás nuestro rey. Harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuvo otro sueño. Allí estaba el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Pero su padre lo reprendió: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos delante de ti, nos postremos en la tierra delante de ti? Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a Joseph: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió: aquí estoy. Él le dijo: ven ahora, ven a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias del regreso.
Así que lo envió desde el valle de Hebrón y se fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Él respondió: dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? El hombre dijo: ellos han ido de aquí porque les oí decir: vamos a ir a Dotán. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a la distancia y antes que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Ellos no se dijeron el uno al otro: miren, este soñador está viniendo. Así que vengan ahora, vamos a matarlo y a echarlo a una de estas cisternas de agua que hay aquí. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró. Viviremos entonces qué será de su sueño. Pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo: no debemos tomar su vida. No derramen sangre, añadió Rubén, échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intención de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. Sucedió que cuando José llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Estaba vacía y sin ningún agua en ella. Entonces ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelín viniendo de Gilead, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y apio, y el camino a Misraim. Yahudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vendámosles a los ismaelín en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. Entonces, cuando pensaban los mercaderes en Midianí, ellos sacaron a José una cisterna y lo vendieron por media libra de shekel de plata a los ismaelín, quienes llevaron a José a Misraim. Rubén regresó a la cisterna y al ver que José no estaba en ella, rasgó su vestido en señal de duelo. Él regresó a sus hermanos y dijo: el muchacho no está allí, ¿a dónde puedo ir ahora? Ellos cogieron la túnica de José, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Entonces enviaron la túnica con muchos colores y la trajeron a su padre diciendo: hemos encontrado esto, ¿sabes si es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y gritó: es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje la ha rasgado a José en pedazos y lo ha devorado. Una bestia salvaje se ha llevado a José. Jacob rascó su ropa, poniendo cirizo alrededor de la cintura, guardó luto por sus hijos por muchos días. A pesar de que todos sus hijos e hijas se reunieron alrededor de él y lo trataron de consolarlo, él rehusó a toda consolación diciendo: no descenderé a la sepultura a mi hijo enlutado. Y su padre lloró por él. En Misraim, los midianín vinieron a José y Potifar, uno de los oficiales de Faraón. Vamos a darlo hasta ahí. Bendito eres tú, Adonai, Elohim de nuestro padre Abraham, hija de Jacob. En esta hora, amado Rey, ponemos a este chaval en tus manos, Abba Padre. Que seas tú dirigiéndome, que seas tú santificándome, purificándome, que seas tú permitiendo que tu palabra, Abba, sea como bálsamo, que sea un aceite puro, sin contaminación, amado Rey. Por los méritos de nuestro patriarca Abraham, hija de Jacob, te doy muchas gracias, amén. Pueden sentarse. Baruch H. Entonces le dimos lectura a la parachá. Vemos que la parachá está enfocada en la vida de José, ¿ok? Creo que nosotros cuando empezamos a estudiar Bereshit, comenzamos primero estudiando la vida de nuestro padre Abraham Avino, luego estudiamos la vida de nuestra matriarca Sara, y así sucesivamente, Yihá,
Rachel, Lea y Jacob. Pero hay algo tremendo que yo expliqué, creo que en la paracha anterior, es que nuestro padre Jacob, cuando hizo la bendición a Jacob, él invirtió el orden de la bendición. Hashem le dijo a Abraham que los que te bendigan, ellos serán benditos, y los que te maldigan, ellos serán malditos. Pero nuestro patriarca Jacob, él cambió el orden. Cuando se dirigió a nuestro patriarca Israel, él le dijo que los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. En los libros de los sabios, quiero hacer un recuento para poder entender por qué una de las cosas de que Joseph le aconteciera todo esto es porque los hijos de Israel, según nuestros sabios, debemos de pasar por dos periodos, desde la aflicción hasta la prosperidad o hasta la bendición. Y lo vimos con nuestro patriarca Jacob, y vuelve ese patrón y se repite en nuestro patriarca Joseph. Entonces vemos que ¿dónde inicia el origen de esta paracha? ¿Dónde están ellos radicados? Vamos primero a entender el territorio. Ellos están ubicados en Hebrón. También creo que la paracha pasada también se explicó por qué ellos tomaron Hebrón. Voy a volver a repetir porque a mí me gusta recordar, porque cuando uno recuerda eso, acentúa eso en nuestro pensamiento. Cuando muere Jacob, que se reúne Esab y se reúne Israel, Esab le propone a Israel, le dice: mira, vamos a partir nuestra herencia en dos. Sin embargo, Israel le dice: no, a mí no me parece eso justo, vamos a hacer algo. Yo voy a poner aquí todas las riquezas de nuestro padre Jacob, pero te voy a poner del otro lado la cueva Mapela y Hebrón. Todos sabemos que Hebrón lo compró nuestro patriarca Abraham por 400 shekels. Entonces realmente vemos que Esab tenía que escoger entre los dos. Él se fue por lo material. Ya sabemos que Esab era tenía la categoría de manejar lo que era la parte material, y nuestro patriarca Israel la parte espiritual. Entonces vemos que ellos estaban establecidos en Hebrón porque esa tierra les pertenecía, y ahí inicia esta paracha. Entonces vemos a Joseph, ¿verdad? Que comienza él primero llevando un informe. Pero antes de meternos allí, vamos a explicar cuál fue la finalidad de que Jacob se estableciera en Hebrón. Porque hay que entender por qué nuestro patriarca Israel se estableció en Hebrón. ¿Cuál era la finalidad de nuestro patriarca Israel? Nuestro patriarca Israel, la finalidad era seguir un legado. Él quería continuar lo que comenzó nuestro patriarca Abraham y lo que continuó Isaac, nuestro patriarca. ¿Qué llegó a ser Isaac? Isaac conducía a los habitantes de Hebrón al conocimiento de la Torá. Dicen los sabios que los últimos años de nuestro patriarca Jacob se dedicó al estudio de la Torá y a llevar a convertir a los hombres a la Torá. Entonces Jacob, nuestro patriarca, él quiso hacer lo mismo, seguir el legado de sus ancestros, de sus padres. Pero hay algo tremendo acá. Cuando yo comienzo a estudiar el inicio, porque siempre me gusta como dar una introducción, hay algo tremendo que me llamó la atención. Quiero compartirla con ustedes. Porque ¿cuál era la finalidad de Jacob? Jacob ya se veía como que, bueno, ya yo me voy a establecer en Hebrón, ya aquí van a ser mis últimos días, quiero vivir una vejez en Shalom y quiero establecerme con mis hijos. Pero hay algo tremendo que dicen los sabios, es que Jacob, voy a leerle un principio. Jacob vivía en Hebrón. Hebrón era la ciudad donde su padre Jacob
había acercado con éxito a mucha gente a servir a Jaché. Jacob quería seguir el legado como la obra de Abraham y llegar a enseñar a la gente y ponerlo bajo la chequina de Jaché a través de la Torá. La atención de Jacob era disfrutar los últimos años de su vejez en Shalom. Pero Jaché no ve bien que un sadik conduzca una vida con tranquilidad. Hachén dice: a un sadik no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir. ¿Qué deseas disfrutar de la vida tranquila? Aquí también. Por ello Hachén llevó a Jacob a la desgracia que aconteció con Yosef. Entonces vemos que nosotros que queremos alcanzar esos niveles de caduchá, de manejarnos como un sadik, a veces nosotros pensamos, bueno, quiero vivir una vejez tranquila, pero realmente Hachén a través de su Torah oral nos dice que siempre va a acontecer, no voy a llamar proceso, voy a llamar pruebas, porque las pruebas son necesarias para fortalecernos. Las pruebas son necesarias para nosotros tener una convicción y también fortalecer la emuná, porque si no hay prueba no puede haber emuná. Si no hay prueba, nuestra convicción entonces se debilita. Y eso ocurre mucho cuando una persona, no estoy diciendo que todas, pero realmente cuando está bien económicamente, cuando no tiene una necesidad económica, realmente lo menos que hace esa persona es buscar del Creador. Entonces por eso vemos que el Eterno manda pruebas de otros tipos que no son económicas, pero es para eso, para buscarla, fortalecer la emuná, buscar que Él pueda buscarlo a Él y que su emuná esté hacia Hachén. Entonces vemos también que Yosef era el hijo amado. Pero ¿por qué Yosef era el hijo amado? Y realmente cuando yo me pongo a estudiar la vida de Yosef, realmente, primero que la Torah oral nos dice que nos aconseja que no hagamos acepción con nuestros hijos. Realmente el que hace excepción con los hijos es Hachén. ¿Por qué? Porque Hachén los méritos de una persona que guarda Torah, a una persona que no guarda Torah, oye, la recompensa no va a ser igual, ¿correcto? Pero la Torah oral nos habla a los padres terrenales, no hacer acepción de personas, porque eso puede crear una rencilla o puede despertar la envidia entre los hermanos. Y eso fue lo que ocurrió con Yosef. Era el hijo predilecto, pero vamos a ver por qué. Porque hay una cosa interesante que hay que conocer. Jacob amó a Yosef porque había previsto a través de una profecía que iba a ser una gran persona. También lo amó por su conocimiento de la Torá. Jacob brindó una educación basada en la Torá, transmitió la halajot, las leyes, reveló los secretos de la Torá que no había revelado antes. Entonces vemos que de todos los 11 hijos, ¿quién fue el que estuvo más apegado al padre? ¿Quién fue el que estuvo allí al lado en el estudio de la Torá? Fue Yosef. Y realmente cuando nuestro patriarca Israel ve que Yosef está más apegado a él, y también, bueno, lo ayudaba también porque era el hijo de su amada esposa, de la que quería, y tenía unos punticos ganados allí. Pero sin embargo, no hay que quitarle los méritos a Yosef de que fue un hombre sadik, entregado a la bendita Torá del Eterno. Y quiero acotar algo, ¿no? En estos días yo llamo a papá, digo: oye papá, estoy estudiando la vida de Yosef, y comienzo a contarle una serie de acontecimientos que vivió nuestro patriarca Yosef. Y papá me dio un consejo que quiero compartirlo, porque realmente esto tiene que nacer en nuestro corazón para poder ser diferente. Porque realmente nuestros sabios, ellos siempre lo que manifiestan en la Torah oral es porque eso está bajado del cielo, eso viene del cielo. Y papá me decía: hijo, cuando te vayas a referir a nuestro patriarca, no le quites méritos.
trata más bien de resaltar lo positivo, y lo negativo puedes nombrarlo, pero no quitándole su mérito. Claro, cuando yo le digo papá, entonces ¿qué hablo de sus errores? Me dice, no, digo de la falla. Y yo me quedo pensando, bueno, pero de los errores no digo de la falla. Termina la llamada y yo me quedo meditando, oye, pero ¿por qué errores? ¿Por qué falla? Y realmente, claro, papá me lo había dicho por teléfono, pero no. Hay momentos que cuando el Eterno permite darte una palabra, realmente cuando no llega al principio es porque Él quiere también que medites en ello. Hay veces que uno la recibe de inmediato y hay veces que no la recibe de inmediato, pero realmente en la meditación es donde te va a ayudar a que puedas entender las cosas. Y realmente me puse a pensar, oye, pero ¿por qué error? Y una de las cosas que me decía papá por teléfono, me decía, hijo, a veces los errores son provocados por Hashem. Entonces realmente tenía que acontecer. Entonces no podemos restarle mérito. ¿Y a dónde yo voy ¿A dónde yo voy con esto? Con esta bonita enseñanza. A que nosotros debemos aprender a no quitarle méritos a primero a los patriarcas, que son nuestro modelo a seguir. Y en segundo lugar, cuando nos refiramos a una autoridad o cuando nos refiramos a nuestros padres biológicos, a veces la persona puede incurrir en una falla de que de repente su padre está fallecido, por decir un ejemplo. Oye, no, que ese hombre era cañero o ese hombre era alcohólico. Quita el error, quita lo negativo de allí. ¿Por qué? Porque si tu familiar directo tuvo esa falla, es porque Hashem así lo permitió. Es porque así Hashem permitió que esa persona tuviese que vivir para uno poder entender y poder crecer. Entonces realmente cuando papá me dice eso, yo digo, wow, realmente hasta los fallecidos no dejan de uno honrarlos, porque eso es lo que se ha enseñado acá. Y realmente ahorita esta parachá tiene voy a tocar dos principios que son fundamentales. Uno, que yo pude ver, los principios de autoridad. Y el otro, que me gustó, porque yo escuché hace un tiempo que una persona dijo, claro, no era creyente, él decía, no, es que la ley de ojo por ojo y diente por diente, eso ya no existe. Pero en el judaísmo hay una ley que se llama midá keneged midá, medida por medida. Y vamos a ver en esta parachá cómo se cumplen estos dos principios. Entonces vemos que Yosef inicia la parachá que él andaba con quién. Él se andaba con los hijos de Bilha y Silpa y con la madre y con Bilha y Silpa y sus hijos. Dicen los sabios que Yosef se la pasaba con ellos era porque los hijos de Lea lo aborrecían, le tenían envidia, no lo soportaban. Dicen los sabios que cuando Yosef le daba los buenos días, ellos guardaban silencio. Era una envidia tan tremenda que no podían verlo. Y vemos entonces que Yosef le lleva un informe a su padre Jacob. Pero vamos a ver qué pasa aquí, porque realmente debemos de profundizar qué ocurrió allí con ese informe. Vamos a citar el segundo versículo. ¿Quieres ponerlo del 37:2? Esta es la generación de Jacob cuando José tenía 17 años. Dicen los sabios que cuando se cita la edad es para manifestar que era joven y que su comportamiento era de acuerdo a esa edad. Y también y solía pastorear el rebaño con su padre, con sus hermanos. Aún a pesar de que todavía era un muchacho, una vez estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa y la esposa de su padre. Él trajo un reporte de ellos a su padre.
Entonces vemos que José trajo un reporte a su padre. ¿Qué fue lo que le trajo a su padre? Hubieron tres cosas que él le dijo a su padre Israel que habían hecho sus hermanos. Pero ¿de qué hermanos estaban hablando? Hay que ubicarnos de quién era ese informe. Era sobre los hijos de Lea. Porque si él estaba con los hijos de Silpa, entonces era porque los hermanos de Lea habían incurrido en algo. Entonces vemos que una de las cosas que José trajo a nuestro patriarca Abraham, perdón, a nuestro patriarca Israel, era que el comportamiento de sus hermanos, una de las cosas que habían hecho ellos era que habían incurrido en haber comido un animal vivo. Y sabemos que comer un animal vivo es un mandamiento de las leyes noáidas. Y fue una de las cosas que José le trajo a Israel. La segunda cosa que dijo es que sus hermanos llamaban esclavos a los hijos de Silpa y Bilha. Y lo tercero era que ellos habían caído en habían sido promiscuos sexualmente. Entonces vemos que José trajo un reporte de tres cosas que habían hecho sus hermanos. Realmente hay algo tremendo que hay que contar acá. José en el número de hijos, ¿cuál era? Era el menor, ¿correcto? Era el último. Él le tenía que deber respeto ¿a quién? A sus hermanos. Porque realmente cuando no estaba nuestro patriarca Jacob o Israel, ¿quién era el que tenía que a él rendirle cuenta? A Rubén. Si no estaba Rubén, Shimeón. Si no estaba Shimeón, Leví. Si no estaba Leví, Yehudá. Y así sucesivamente. Y vemos que nuestros sabios nos dicen que no es bueno hablar mal de nuestros superiores, aún así, si es verdad. Escucha bien esto, porque necesitamos nosotros entender esto para nosotros poder crecer. No podemos hablar de nuestros superiores, así sea de verdad. ¿Qué es lo que nos recomiendan nuestros sabios? Nuestro sabio nos recomienda es que José tenía que reunirse con sus hermanos, decirle lo que estaba aconteciendo aparte y tratar de que ellos hicieran Teshuvá y Tekún para que hubiese un cambio de dirección. Pero vemos que José cometió una falla porque lo que había dicho no era comprobable. No era comprobable. Y esos tres pecados lo llevó a que le ocurriera acontecimiento. Uno, cuando dice que sus hermanos comieron animales vivos, la consecuencia fue que por causa de eso iba a tener que pasar por un exilio. El segundo pecado, cuando él habla de que llamaba a sus hermanos esclavos, era porque los hijos de Lea no era que le decían esclavos literalmente, sino que le decía hijos de siervas. Dicen los sabios, vamos a leer porque es necesario entender esto. Tanto Bilha como Silpa inicialmente habían sido siervas de Rachel y Lea, pero dejaron de serla desde que Jacob la tomó como esposa. Por lo tanto, los hijos de ellas eran libres y no esclavos. Llamar esclavo o un siervo a un hombre libre es castigado con la pena de expulsión de la comunidad. Imagínense lo radical que es llamar un esclavo a alguien que es libre. Entonces vemos que obviamente Bilha y Silpa ya no eran las siervas, sino eran las esposas de Israel, pero tuvo una mala percepción. Bueno, también es propósito del Eterno
de que esto ocurriera, porque a causa de este malentendido, nuestro patriarca Joseph iba también a pasar ese momento como esclavo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo tercero era que ellos habían dicho que había tenido promiscuidad sexual. Y no fue así, porque dicen los sabios que los hijos de Lea, ellos eran comerciantes. Y ellos hacían mucho comercio con las mujeres cananitas. Sin embargo, solamente era comercio. Y promiscuidad, obviamente, es tener algún contacto sexual que nunca ocurrió. ¿Qué provocó esto? También tiene su porqué. Esto causa que más adelante, cuando Joseph está como esclavo, es seducido por la esposa Potifar, y es a causa de esto también. Entonces podemos ver que Joseph, dentro de sí, él quería lo mejor para sus hermanos, porque él no lo hacía con mala intención. Él lo hacía porque su padre le tenía confianza, porque era su mano derecha. Él quería que él estuviese vigilando cómo iban porque ¿qué hacían sus hermanos? Pastorear el rebaño. Ellos trabajaban lo que era la tierra, los rebaños, y Joseph no se encargaba de eso. Joseph era como quien dirigía, era cuestión de supervisión. Vamos a poner el verso 3. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él hizo una túnica de muchos colores. Dicen los sabios que cuando dice que es llamado hijo de su vejez, es así porque nació en su vejez, y sin embargo la frase significa que Joseph para él era un hijo sabio, que le transmitió lo que había transmitido. No obstante, le transmitió todo lo que él había aprendido en la yeshiva de Shem y Eber. Realmente Joseph estaba en otro nivel. Vemos también algo interesante, porque realmente cuando leemos la Torá escrita, hablan de una túnica de colores. Realmente cuando yo comienzo a leer la Torá oral, realmente no especifican que era una túnica multicolor, sino que era una túnica con dos colores, blanca y turquesa. Cuando yo veo estos colores, yo digo, wow, o sea, blanca, y me recordé del turquesa, del hilo de los tzitzit. O sea que la túnica representaba la Torá del Eterno, con estos dos colores. Entonces a veces nosotros nos muestran en los dibujos animados que es una túnica de muchos colores, y realmente nuestros sabios dicen que era blanco y turquesa. También dicen los sabios que esta túnica también hace una alusión también a lo de Tamar y Anón, que más adelante lo vamos a tocar también. Si quieres, ponme segunda de Shemuel o Shemuel Bet 13, 18, 19. Ella estaba usando una túnica multicolor, así era como solían vestir las hijas del rey. Eran vírgenes. Su sirviente la echó fuera y cerró la puerta tras ellas. Tamar puso cenizas en su cabeza, rasgó su túnica multicolor que estaba sobre ella y puso su mano sobre la cabeza y salió llorando a gritos continuamente. Ponme ahora Bereshit 37:7, por favor. Ok, estábamos atando manojos de trigo en el campo cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor mío y se postraron delante de él. Esto realmente es lo que le estaba queriendo decir. Lo que pasa es que ¿por qué Joseph? Hay que entender por qué Joseph le estaba contando el sueño a sus hermanos. No era para irritarlo. Simplemente lo que Joseph buscaba era la interpretación del sueño.
Por eso es que él primero acude donde sus hermanos y luego acude donde su padre. Entonces cuando él llega y le cuenta el sueño, él haciendo alusión a lo que iba a ocurrir en Misraim con los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Vamos a leer el 8. Sus hermanos protestaron: sí, seguramente será nuestro rey. Harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más que sus sueños y por lo que él dijo. Dicen los sabios que si los hermanos no hubiesen dudado de lo que le estaba diciendo José, no se hubiese tardado la promesa 22 años. Y ahorita vamos a hacer un paralelismo de esos 22 años, porque cuando yo, entendí por qué fueron 22 años, porque tiene un propósito, yo dije, bendito sea el nombre del Eterno. O sea, y ahí vemos que ahí se va a aplicar la ley midá que negué midá, medida por medida, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pasa el siguiente pasó. Él tuvo otro sueño. Cuando él contó a sus padres y a sus hermanos, aquí está, tuvo otro sueño. Ahí estaba el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Puedes pasar el siguiente. Pero su padre lo reprendió: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Y aquí ocurrió algo, porque nuestro patriarca de Israel, él no entendía el sueño. Porque una de las cosas que dice José es que él y su madre se iban a postrar delante de él. Pero Israel decía: bueno, pero si ya Rachel se murió, ¿cómo este sueño se va a cumplir? Y realmente no hacía alusión a Rachel, sino a Bilha, que fue su madre quien lo crió y era quien a él estaba haciendo alusión. ¿Qué hizo? Me encantó que dicen los sabios que Israel agarró un papel y un lápiz para anotar la visión de José, porque él sabía que José manejaba esos principios de profecía. Sin embargo, ¿por qué lo reprendió? Para guardarlo de que sus hermanos no lo odiaran más de lo que ya lo odiaban. Entonces por eso lo reprende. No es porque no cree lo que le está diciendo, sino porque él lo está guardando de que sus hermanos no lo odien más. Vamos a pasar al verso 15. Dice que Israel manda a José a ver qué estaban haciendo sus hermanos, y en el camino él se encuentra un hombre. Donde un hombre encontró andando errante por el campo, el hombre preguntó: ¿qué estás buscando? Siguiente. Estoy buscando a mis hermanos. Él respondió: dime por favor dónde están pastoreando las ovejas. Realmente primero que este hombre, dicen los sabios que no era un hombre físico, sino era unos malají, quien Hashem permitió ponerlos en su camino para guardarlo de lo que iba a acontecer. Pero ¿qué ocurrió? Que José no entendió lo que los ángeles le estaban diciendo. Entonces, una de las cosas que Hashem envió 3 ángeles para ayudar a José. Uno para salvarlo de la muerte de los hermanos, otro para cuidarlo en la fosa y un tercero para acompañarlo en Egipto. José preguntó: ¿dónde están pastoreando las ovejas? El ángel le respondió: se fueron de viaje, haciendo alusión: tus hermanos cortaron brazos de hermandad. Pero José no entendió. El ángel siguió hablando: escuché, vayamos a Dotán. Que Dotán significa conspiración. Nuevamente José no entendió las palabras del ángel y viajó hacia Dotán. Entonces vemos que Hashem está poniendo a ese malá allí para advertirlo de alguna calamidad. ¿Cuántas veces el Eterno no pone a ese ángel enviado por Hashem para guardarnos de una calamidad y no entendemos? ¿Cuántas veces Hashem habla a través
de tu hermano mayor, habla a través de un líder, habla a través del padre de la casa y no entendemos. Y es Hashem guardándote de una calamidad. Y eso fue lo que ocurrió con José. José no entendía lo que el ángel le estaba advirtiendo. Mira, tus hermanos están conspirando a matarte y le iban a quitar la vida, pero Hashem también tiene un propósito con eso que vamos a ver más adelante. Entonces vemos que vamos a seguir viendo qué ocurrió. Dice que José sale de donde lo estaban los malagín y se fue camino de Dotán. Cuando de lejos ven los hermanos que ahí viene el soñador, empezaron a burlarse. Ahí viene el soñador, ¿qué haremos con él? Y empezaron a maquinar, hay que matarlo, debemos matarlo porque él realmente no ha estado mandando informes sobre nosotros. O sea, realmente la intención de ellos era matarlo. Chimeón era el más terrible de todos. Él dio la idea de: vamos a agarrar a José y vamos a meterlo en una fosa y vamos a caerlo a piedra. Una idea brillante que se le ocurrió a Chimeón, que era uno de los más rebeldes. Sin embargo, Rubén, ¿qué pasa con Rubén? Hay algo que atormentaba a Rubén. Rubén no había superado el hecho de haber perdido la primogenitura. ¿Cómo perdió Rubén la primogenitura? Realmente nos hicieron creer por mucho tiempo. Yo recuerdo que yo vi una serie brasilera. Wow, tiene un cortometraje excelente, buenísimo, pero lamentablemente sus orígenes o sus fundamentos no están en la Torah oral. Entonces desvían el mensaje. Y yo meditaba y yo decía: a ver, mi padre, ten rajamín de ellos, porque ellos pusieron a Rubén besándose con Bilha. Entonces vemos que eso no ocurrió así. ¿Qué ocurrió con Rubén? ¿Cómo Rubén perdió la primogenitura? Quiero hacer ese enlace para poder entender y podernos meter en el contexto de la palabra para entender cómo se sentía Rubén. Dicen los sabios que Rubén, él profanó la cama de donde nuestro patriarca Jacob tenía para Bilha. ¿Qué hizo nuestro patriarca Jacob? Nuestro patriarca Jacob tenía 4 moradas, una para cada esposa. Dicen los sabios que él preparaba las camas y ahí reposaba la chequina de Hashem. ¿Qué hizo Rubén? Cuando había el altercado con su madre Lea, él, para llamar la atención de Jacob, fue y desordenó la cama. Y dice que alteró la chequina de Hashem. Pero dicen los sabios que eso cuenta como que si hubiese sido igual a que él se hubiese acostado con Bilha. Sin embargo, no fue así. Entonces vemos que eso lo atormentaba y él no quería hacerle daño a José. A él se le ocurrió la idea y dijo: no es bueno matar a José, porque primero no hay un juez que le dé un dictamento de que es culpable, por eso es inocente. Vamos mejor a meterlo en una cueva con serpientes. ¿Serpientes por qué? Porque la serpiente hace alusión a la boca. Entonces por eso lo metieron en esa fosa con serpientes. Y Rubén se aparta, porque la idea de Rubén era ponerlo allí y en la noche llegar y liberarlo y llevárselo a Jacob. Entonces vemos que Rubén se va y hay algo tremendo, que José comienza a llorar tanto que se olvida, no se olvida. Dicen los sabios que no puede clamarle a Hashem. Wow, cuando tú escuchas eso, tú dices: así sería el dolor, la impotencia, el miedo que sentía, que lo privaba de invocar el nombre de Hashem.
Sin embargo, como lo dije anteriormente, Hachén había mandado un malá para guardarlo de que lo matara. Entonces vemos que ellos lo ponen allí en esa cueva, pero ellos no se quedaron tranquilos, quedaron sus otros hermanos, entre ellos Chimeón, Leví, Yehudá, y comenzaron, no, pero es que hay que matarlo, hay que quitarle la vida. Ahora bien, si no estaba Rubén, ¿verdad? ¿A quién le tocaba ser el líder allí o quién era la cobertura allí? Si vamos por el orden genealógico, debería de ser Chimeón, que es el segundo hijo. Y si no está Chimeón, ¿quién debería estar? Leví. Y si no está Leví, ¿quién tiene que estar? Yehudá. Entonces vemos que la última palabra, ¿quién la tiene? Yehudá. Yehudá es el que da la orden de vender a José. Y yo me preguntaba, ¿por qué Judá? Porque Judá era considerado como su hermano. Sus hermanos lo consideraban a él como un rey. Era una persona con una sabiduría tremenda. Pero yo me puse a pensar, porque a mí me gusta mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vemos que Chimeón y Leví incurrieron en una falla. Cuando ellos destruyeron Shechem, ellos lo hicieron sin la autorización de su padre. Ya por allí perdieron el derecho de poder escoger, de poder decidir. Entonces, ¿sobre quién recaía eso? Sobre Judá. Se me olvidó decirle algo increíble que se lo voy a leer, porque José, a mí me gusta mucho resaltar los atributos de José. Escucha esto. José era el favorito de Jacob por encima de sus 12 hijos. Era un hijo con una combinación de todas las cualidades sobresalientes de las 12 tribus, de las otras tribus. Poseía la grandeza de cumplir la bondad del primogénito como Rubén. Su nobleza innata poseía distinguida como Yehudá, podía profetizar como Leví y poseía la sabiduría de Isaacar. Entonces vemos que José era la combinación de todos sus hermanos, o sea, había adoptado toda la sabiduría de sus hermanos. Entonces vemos que José lo pone en esa cueva y entonces dice que se acercan unos madianitas y vemos que ellos llegan, pero sus hermanos como que se habían dormido, no se habían dado cuenta. Y es tremendo porque los madianitas, cuando ven a José, pensaban que era un rey, porque era tan hermoso de parecer que él parecía el rey y los hermanos parecían los esclavos. Así era la belleza, que ellos decían, oye, pero ¿por qué tienes este aquí? Y ellos lo sacan, dicen los sabios que ellos lo sacan de la fosa, eso no está en la Torá escrita, y se lo llevan. Y comienzan sus hermanos a gritar, entre ellos Chimeón. Dicen los sabios que gritó tan fuerte que la tierra comenzó a temblar. Y al final los madianitas se asustaron, pero ellos se lo vendieron por 20 monedas de plata. Hachén dijo, por haber vendido a Joseph por 20 monedas de plata, ustedes pagarán esto en el futuro. Vamos a poner Bamidbar 18:16. La suma a pagar para redimir a cualquiera de un mes o mayor será de 5 cheques de plata, 2 onzas. Como tú lo evalúes, usando el cheque en lugar de esto es lo mismo que 20 yerar. Entonces vemos que por causa de esto, Hachén a través de la Torá iba a poner 20 yerar para redimir a esa persona que estaba naciendo. Por causa de esto. Y vemos que los madianitas comienzan a llevarse a José y luego ellos se lo venden a los Mizraimí. También
por la misma cantidad, por 20, por 20 monedas de plata. Y vemos que cuando llega a Mizraim, la gente se impresionaba de ver cómo, o sea, vuelvo y repito, o sea, eso es como la belleza de Sara, lo resaltan como algo impresionante, porque dicen los sabios que cuando él llega a Mizraim, la gente se queda sorprendida de ver puras personas, no es por hacer alguna alusión racista, ni que el Eterno lo permita, de ver personas oscuras llevando a José, pensaban que se estaban llevando a un rey. Y realmente era por la belleza que tenía José, que donde llegaba llamaba mucho la atención. Y es por ello que cuando él llega al palacio, la esposa de Potifar, wow, cuando ve a José, lo primero que ve fue el parecer. Pero más adelante vamos a tocar ese punto que también es interesante. Dicen los sabios que el pecado de vender a José fue reparado, escucha bien esto, por la muerte de 10 sadik. Vamos a nombrar quiénes fueron esos 10 sadik que murieron. El rabino Shimon ben Galiel, otro rabí Ismael ben Elisha Cohen Gadol, rabí Akiva, rabí Yehudá ben Baaba, rabí Hanania ben Tradión, rabí Yehoshua Sofer, rabí Eliezer ben Damá, rabí Yanina ben Yaninai, rabí Yupik Meturgemán y rabí Eleazar ben Shamuá. Y vemos que estos rabinos tuvieron que ser, lamentablemente tuvieron que ser muertos de una manera para poder hacer expiación por esto que hicieron en sus antepasados nuestros ancestros. Entonces vemos que José llega a Mizraim y luego vamos a tocar qué ocurre en Mizraim cuando él llega, pero antes vamos a leer Bereshit 39. Vamos a hacer una pausa ahí porque la Torah te lleva con José y luego te hace una pausa y luego te vuelve a llevar con José. Vamos a hacer esa pausa con José y vamos a leer Bereshit 39, 1-23. José fue llevado a Mizraim. No, ya va. No sé. José fue llevado a Mizraim y Potifar, oficial y capitán de Faraón. No, ponme el capítulo de Tamar. Ponme el capítulo 38. ¿Te lo pasa el 38? Sí, ok. Vamos a ver qué pasó con Tamar, porque hay unos códigos aquí tremendos con lo que ocurrió con Tamar. Fue en este tiempo cuando Yehudá salió entre sus hermanos y se sentó cerca de un hombre llamado Hirá, que era una adulamí. Allí Yehudá vio una de las hijas de un cierto cananí cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo a quien llamó Er. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien llamó Oná. Entonces ella concibió otra vez y tuvo un hijo que ella llamó Shelah. Pero vamos a colocarlo desde el principio ya. Creo que es, ya va, déjame buscarlo aquí. Sí, el 38:1. A partir del verso 1. Ponme el 38:1 para ver algo. Ahora sí. Fue en este tiempo que Yehudá salió entre sus hermanos y se acercó cerca de un hombre llamado Hirá el Adulamí. Siguiente. Allí Yehudá vio una de las hijas de cierto cananí cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo hijo a quien llamó Er. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien llamó Oná. Entonces ella concibió otra vez y tuvo un hijo al quien llamó Shelah, y ella estaba en que sí cuando ella dio a luz.
Yehudá tomó esposa para él, su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero él, el primogénito de Judá, era maldito a los ojos de Adonai y lo mató. Aquí vemos que la Torá escrita te dice que él hacía lo malo delante de Hashem, pero no te especifica qué hacía él. Cuando yo leo en la Torá oral que hizo Ger, él vertía el semen afuera, pero lo hacía con un propósito. No era como para no tener descendencia, sino para guardar y cuidar la belleza de Itamar. Imagínense el nivel de y eso es lo que provocó la ira de Hashem y permitió que cortara a Ger. Pero es bueno resaltar eso porque ahí no lo dice. Pero vemos que él comenzó a hacer, y vemos que este principio de echar el semen afuera lo explicó papá muy claro en la parashá de Noah, porque realmente papá decía que son chispas de vida. Son chispas de vida lo que se está perdiendo allí, y es una aberración para Hashem incurrir en esta transgresión de la Torá. No voy a tocar mucho ese tema porque ya aquí ya se habló de eso. Ya todos sabemos que lo que acabo de decir. Podemos pasar al siguiente. Yehudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle ella el deber de tu hermano, del esposo, y preserva la línea de la cera de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como él, así que cuando tenía relaciones con su esposa, su hermano, él vertía el semen en la tierra, así para no dar cera a su hermano. Qué tremendo esto, porque Onán, ¿por qué razón no quería tener descendencia con Tamar? Cuando yo me pongo a estudiar el por qué, me doy cuenta que hay un principio en el judaísmo que Onán, obligatoriamente dice la Torá, que si su hermano mayor muere, él tiene que casarse. La Torá dice que él tiene que honrar la memoria de su hermano y tener hijos con ella. Ahora bien, aquí viene lo tremendo, porque eso no queda allí. Si el hermano mayor es el heredero y Onán no tenía hijos con ella, ¿a quién iba a quedar la herencia? Se murió el hermano mayor. El deber de él es tener descendencia con su esposa. Póngase dado caso, vamos a ponernos a pensar acá, que él se hubiese puesto a tener descendencia y nunca hubiese tenido descendencia. ¿Sobre quién queda a quién pasa la herencia? A Onán, ¿verdad? Pero la Torá dice que cuando esta persona muere, el hermano mayor, la obligación del hermano es honrar la memoria de su hermano, y ese hijo es el heredero. Ese hijo es el heredero, y eso tiene un nombre, ya lo voy a leer ya, para enriquecer el conocimiento. Ok, la Torá prescribe el nombre de, escucha bien, Yibum. Es cuando un hombre muere sin dejar descendencia, su hermano se casa con la viuda y el hijo primogénito está en la unión, se levantará el nombre del hermano muerto. O sea, la costumbre era que cuando naciera este hijo, adoptara el mismo nombre de su padre fallecido, para que esa cera no quedara, no. ¿Cuál es el principio de que el Eterno nos llama? Nos llama a multiplicarnos, ¿verdad? Pero en el judaísmo, cuando una persona muere y no tiene hijos, es obligatoriamente honrar la memoria, porque es como que si esa persona hubiese sido una persona estéril, que no hubiese dado fruto. Entonces por eso Hashem permite esto, para honrar la memoria, para honrar el nombre, porque el hijo que van a nacer es como decir, va a adoptar todo lo de su padre fallecido, o sea, todo. Entonces por ello que esto se llama Yibum, que es una ley en el judaísmo que se debe cumplir. Entonces vemos el por qué Onán no quería tener descendencia con Tamar, porque realmente no quería
no quería honrar la memoria de su hermano y tampoco quería, él quería tener la herencia. Vamos a seguir leyendo. Nosotros leímos completo este. ¿En qué verso nos quedamos? Pasa, sí, sigue pasando para ver. Pasa al siguiente. Entonces Yehudá dijo de Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah crezca, porque él pensó: yo no quiero que él muera también como su hermano. Así que Tamar fue y habitó en la casa con su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Yehudá, murió. Después Yehudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán y su amigo Hirán en Adunamim. Le fue dicho a Tamar: tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro, y se sentó a la entrada de Inamí en el camino de Timán, porque ella vio que había crecido por ella, aún no había sido dada como él como esposa. Déjalo ahí un momento. Aquí hay algo tremendo que los sabios, y me acordé mucho de papá, porque ya ahorita vamos a entender algo que papá hizo en Israel. Dicen los sabios que cuando Tamar se paró en la entrada de Einamí, dicen los sabios que era una encrucijada, y que esa encrucijada se llamaba, ya les voy a decir cómo se llamaba, abertura de ojos. Esta encrucijada llamada abertura de ojos, explica Rachi, que nuestro ancestro Abraham Avinu era el hombre sumamente amado y respetado por sus contemporáneos, célebre de hospitalidad. Según esto, la designación abertura de los ojos alude a la tienda de Abraham Avinu, hacia la cual todos abrían los ojos con el anhelo de entrar. ¿Qué hizo Tamar? Tamar se paró en la encrucijada y ella giró hacia la cueva Macpela, alzó las manos y hizo tefilá. Y por eso es que Gachén contesta la tefilá de Tamar. Porque ¿quién era Tamar? La Torá escrita no relata quién era Tamar, pero los sabios dicen que Tamar era la hija de Shem. Otros dicen que era la nieta de Shem. Pero realmente, ahorita vamos a entender por qué cuando ella queda embarazada, ella era hija de un Cohen Agadol, y hay una ley que dice que cuando una hija de un Cohen Agadol cae en adulterio, la paga es que tienen que matarla, padre, yo ahorita les digo. Creo que es quemarla, tienen que quemarla, porque ella era la hija de, era la hija de Shem. Entonces, cuando yo leo esto, digo: wow, el papá tuvo la fortuna de estar allá en Israel, fue de Rabbi Akiva. Entonces, a veces no entendemos, porque ¿qué dice el mundo, qué dicen los extranjeros de que un hombre haga tefiló en una posada? O dicen que es idolatría, pero realmente también dicen los sabios, y esto me está viniendo ahorita también pan caliente, que cuando Caleb fue a inspeccionar la tierra, dice que él tenía miedo, porque él vio que ya Josué, Moche le había dado una bendición. Y él decía: a ver, Josué tiene una bendición, yo no tengo nada. Y él estaba tan asustado de ver a los gigantes que él llegó y entró a la cueva de Macpela y hizo tefilá. Entonces vemos la importancia de conocer, de salir de la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de no juzgar a nuestros hermanos mayores, porque ellos nos llevan más de 2000 años adelante. Y realmente es una bendición poder experimentar eso, estar en la cueva de Macpela o de cualquier sadí, porque aquí dice Gachén que la oración fue contestada de inmediato. Me pareció interesante el nombre de la encrucijada, la abertura de los ojos.
porque también hace mérito a nuestro patriarca Abraham, porque esa encrucijada daba también entrada a la tienda donde Abraham hacía la hospitalidad. Hermoso este pasaje. Vamos a pasar al siguiente. Cuando Yehudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque se había cubierto el rostro, él no la reconoció. Yo les pregunto algo. Si Tamar era hija de un Cohen Agadol, ¿qué principio manejaba Tamar? Torah. ¿Y cómo era su condición? Pura, era una sadik. Era una sadik. Entonces, a veces, leer la Torah escrita y ya sacar las conclusiones que era una prostituta, ahí es donde el Eterno nos lleva. Ahí eran los antecedentes, ahí era la Torah oral y ver quién era Tamar, una mujer justa, porque era hija de Chen. Entonces vemos que ellas, como vio que la promesa de Jacob no se había, de Yehudá, perdón, no se había cumplido, porque él vio que ya el hijo menor ya era grande, ya era hora de que volvemos otra vez a lo mismo, tenía que honrar la memoria de sus dos hermanos que murieron. Entonces vemos que ella se pone el velo. Pasa al siguiente. Así que ella fue a donde ella estaba sentada y dijo, sin darse cuenta, que ella era su nuera: ven, déjame dormir contigo. Ella respondió: ¿qué pasará por dormir conmigo? Déjalo ahí. Dicen los sabios que cuando Yehudá ve a esta mujer, no la vio como una prostituta. Había algo que yo, oye, si Yehudá era un príncipe, oye, ese hombre estaba entendido. Y si esta mujer era justa, oye, así está tapada, el Eterno le permite mostrar. No la vio como una prostituta, la vio como una mujer que se iba a iniciar a eso. Sin embargo, la intención de Yehudá también era agarrarla para él. Y ahorita lo vamos a entender por qué le deja unas cosas. Porque si tú la vas a desechar, ¿verdad? ¿Por qué le tienes que dejar algo? Le hubiese ido y se hubiese llevado el sello, el bastón. Entonces ahorita vamos entendiendo el por qué él le deja estas cosas, ¿no? Pasa al siguiente. Él dijo: yo te enviaré un cabrito de rebaño. Ahí es donde comienza él a ofrecerle, ¿no? Él dijo: yo te enviaré un cabrito de rebaño de carnero. Ella dijo: me darás algo como garantía que lo enviarás. Él respondió: ¿qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello con tu cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó, él se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yehudá envió el cabrito a su amigo, el adulamí, para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca donde ella había estado. La estaba buscando. ¿Dónde está la prostituta que estaba en el camino de Inamí? Pero ¿qué pasa aquí? En esa localidad no había prostituta. Entonces por eso Jacob comienza como que a sospechar: oye, algo está pasando aquí. Y ellos respondieron: no ha habido ninguna prostituta aquí. ¿Puedes pasar al siguiente? Así que él regresó Yehudá y dijo: no pude encontrar también la gente allí. Dijo: no ha sabido de ninguna prostituta aquí. Yehudá dijo: está bien, deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente. Yo enviaré el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Después de 3 meses le fue dicho a Yehudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de la prostitución. Yehudá dijo: sácala y que sea quemada viva. Cuando ella fue sacada, envió el mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenece estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro.
Eso me recuerda también cuando el rey David también quiso esconder la transgresión que había hecho con Betsabé. Él agarró, hizo el daño y él quería andar ahí como si nada y tuvieron que mandar el profeta. Pero aquí el Eterno permitió esto con un propósito y ahorita vamos a entender por qué. Este capítulo a mí de verdad me gustó porque realmente a veces cuando vemos que en este capítulo más que todo se basa en echar el semen afuera y realmente hay más enseñanza allí, hay más cosas que aprender y fue lo que me gustó de este capítulo. Estas tres cosas, el sello, el cordón y el cetro, tienen, por medio del sello, el manto, el cetro, hay tres aspectos importantes que distinguen a un hombre. Vamos a entender por qué nuestro patriarca Jacob tenía estas tres cosas. El sello alude a la personalidad y constituye el signo definitivo de alguien. El manto alude a aquello que mediante el cual a un hombre se distingue de los demás. Y lo mismo que la indumentaria distingue a un hombre de otro. Y el bastón o vara alude a la posición en términos sociales. En este caso representaba la dignidad real de Yehudá. Entonces vemos que esas tres piezas no las podía tener otra persona, eran únicas. Y es por ello que cuando Yehudá ve que el hombre el dueño de estas cosas es el padre del niño, lo que hizo fue no le hagan nada. Entonces vemos también que Tamar era hija de Shem, quien era Cohen, y por esta razón fue juzgada a morir quemada. La consecuencia era que la quemara. Cuando no era hija de un cohen, ¿cuál era la consecuencia? Era apedrearla. Pero en el caso de ella era quemarla viva. Tamar se dijo, hay algo bonito de Tamar, que cuando yo leí eso, yo dije, Padre, esta mujer estaba en otro nivel. Tamar, escucha esto, Tamar se dijo, si él reconoce su responsabilidad, él estaba dando una oportunidad, porque ve que él no lo delató. ¿Qué le dijo él? El padre de este niño es el dueño de estas cosas. Ella no dijo, el padre Yehudá. O sea, pero hay un principio hermoso aquí, escucha bien esto. Tamar se dijo, si él retrocede su responsabilidad, si él reconoce su responsabilidad de lo que él hizo, si él reconoce su responsabilidad, si él reconoce su responsabilidad, que lo reconozca por sí mismo. Y si no, prefiero que me quemen en vez de avergonzarlo. ¿Ah? Vemos un principio porque ¿qué representaba Yehudá para ella? Era su suegro, era una autoridad, le debía respeto, no podía exponer a su suegro y tampoco al padre de su hijo, que viene a ser también una autoridad. Entonces cuando vemos que Tamar prefería, si él no lo reconoce, pero Yehudá también tiene la otra parte, si yo lo niego, se muere ella y mi hijo. Entonces a veces el Eterno nos permite también rectificar. ¿Qué enseñanza bonita nos da? Saber rectificar, tener la humildad de poder decir, me equivoqué, perdóname, pensé mal, tal vez me adelanté. Es el sentido de uno también saber que uno se puede equivocar. Y Yehudá era un hombre estudioso de la Torá y se equivocó. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más el Eterno nos está llevando a este principio?
de reconocer que somos imperfectos y que en cualquier momento vamos a caer, y que el Eterno lo que quiere es que nos levantemos, pero a través de la humildad. Es la única manera. ¿Y cómo? ¿Cuál es el primer paso de acción? Primero, reconocer que somos imperfectos. Primero pedirle, porque dice, ¿qué dice la Torá? Hay un principio tremendo que yo abracé. Dice, yo pido perdón por el cielo y luego en la tierra. ¿Qué te conlleva hacer eso? Primero tienes que ir a Hashem y pedirle perdón. Pero eso no puede quedar allí. El otro principio es buscar al hombre o la mujer terrenal y pedirle perdón para que esa culpa sea quitada. Para que para que haya una restitución. Ese es el principio que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Primero ir a Gaché y luego ir a esa autoridad y pedir perdón, porque no somos perfectos. Debemos entender eso, amén. Darle un aplauso al Eterno. Nosotros estamos aquí en un proceso de perfeccionarnos, de aprender de que podemos equivocarnos, pero siempre buscando la mirada de arriba. Siempre buscando honrar a esa autoridad. Así como Itamar. ¿Y sabes por qué Itamar maneja esos principios? Porque ella estudiaba Torá. Era hija de un Cohen Gadol. Y si tú instruyes a tus hijos, ¿qué es la condición de tus hijos cuando se equivoquen? Van a hacer lo correcto. Van a hacer lo correcto. Me encantó eso de Itamar. Wow. De verdad que a veces en el sistema muy pocas veces honran a las mujeres. Muy pocas veces el sistema busca honrar a las mujeres, a las matriarcas. Pero en el judaísmo se le da el valor a las mujeres, a las que estudian Torá, a las que se esfuerzan por agradar al Eterno. El Eterno las honra. Y por eso están estas mujeres, nuestra matriarca Sara, Ricá, Lea, Abigail, Adacha. Todas esas mujeres representan las mujeres hebreas. Representas tú y nosotros representamos a nuestro matriarca, a nuestro patriarca, para hacer la restitución, para entender. No, pero es que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Si nuestra matriarca pudieron, sí se puede. Si nuestro patriarca puede, nosotros podemos. Y de eso se trata. Amén. La Torá estipula la pena de muerte a la hija de un Cohen comprometida o casada que cometa adulterio. Vayikra 21:9. Vamos a ver por qué ella tenía que ser quemada. Eso está en la Torá. Creo que esa es la paracha de mis patil, no, eso creo que es la de Kadoshim. Ponme Vayikra 21:9. La hija de un Cohen que se profana así por prostitución, profana a su padre. Ella tiene que ser puesta muerta por fuego. Entonces vemos que todo está alineado a la Torá. Ahora bien, si es algo tremendo aquí. Si Tamar se encontraba culpable, ¿quién tenía que dictar eso? Su papá. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que los hijos tienen que ir honrando, cumpliendo, para no ser vergüenza para sus padres. El Tamú se implica que una vez que Yehudá tomó conciencia de que Tamar era una mujer justa y que su deseo de tener relaciones sexuales con él era para engendrar descendencia de hombres elevados como Yehudá mismo. Los deseos de Tamar eran puros. Era tener descendencia ¿de qué? De hombres kadoshim, de hombres puros. Amén. Más claro imposible. Aquí no hay que agregar, aquí no hay que... Todo está claro. La historia de Yehudá sigue a continuación. Escucha esto. La historia de Yehudá sigue a continuación
de la venta de Yosef, como Jachén lo retribuye, midá que nede midá, medida por medida. Yehudá fue retribuido exactamente por haber sugerido la venta de Yosef y por haber engañado a su padre. En efecto, Tamar utilizó las mismas palabras que usó Yehudá para hablarle de la venta de Yosef. Reconoce si son o no son las vestiduras de tu hijo. ¿Y qué hizo Tamar? Tamar le dijo: reconoce a quién pertenece a estos objetos. Sabemos que midá que nede midá está más vigente que nunca. Yo voy a hablar de un testimonio porque yo sé que ya Gaché me perdonó, porque yo lo hice por miedo. Yo estaba saliendo del estacionamiento de allí de donde está la cascada. Estaba saliendo y estaba echando retro y no sé qué me pasó, porque yo soy muy cuidadoso para manejar. Y no sé qué me pasó, que le rayé el carro, un carro recién pintado. Pues se podrá imaginar un Volkswagen de esos antiguos, pero estaba recién pintado. Y yo lo rayé. Yo me acuerdo que no tenía nada en los bolsillos para yo darle. Y yo del miedo, yo me fui. Recuerdo que la persona estaba ahí. Yo le dije: no, sí, tranquilo. Mira, pero estaba pasando por un momento terrible. No pude cumplir con el voto que había hecho. ¿Por qué le digo que nede midá que nede midá? Porque no había pasado un mes cuando vino un autobús y me quitó medio guardafangos del mismo lado que yo había rayado el carro del Volkswagen. Entonces vemos que la Torá de Gaché es algo que no podemos subestimar. Que nede midá, que nede ojo por ojo, lo que llaman ojo por ojo y diente por diente, eso está más vigente que nunca. Por eso es que vemos, como que dice mi papá, dijera mi abuelita, el que siembra torbellino, que ahí está. Eso lo dice ¿quién? Lo dicen los hombres, pero eso está alineado con la Torá. Midá que nede midá, medida por medida. Entonces eso es para nosotros aprender a que cuando hagamos algo tenemos que hacer la restitución. Vamos a leer Bereshit 38 del 1 al 30. Yo creo que es 39 ya. Sí, el 39. Joseph fue llevado a Misraim y a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de guardia de Misraimí, lo compró de los ismaelí que lo habían llevado allá. Adonai estaba con Joseph y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo Misraimí. Aguántale ahí. Dicen los sabios que cuando Joseph llegó a la casa de Faraón, comenzó a abundar los milagros. Faraón vio primero la belleza de Joseph, decía: wow, pero ¿cómo esta persona puede ser un esclavo? Sin embargo, vio que Joseph era una persona muy ¿cómo que se llama? Muy diligente. Él era muy diligente. Pero había algo tremendo, que Joseph comenzó a manifestar milagros. Él cuando le sirvió la copa a Faraón, Joseph le preguntaba: ¿cómo la quiere? ¿Fría o caliente? La quiero caliente. Y dice que la bebida se ponía caliente. La quiero fría. Y dice los sabios que la bebida se ponía fría. Y luego decía: quiero vino. Y dice que la bebida se convertía en vino. Y Faraón dijo: ¿cómo se llama tu Dios? ¿Cómo se llama tú eres un mago? Y él le decía: no, es Gachén. Y dicen los sabios que Joseph siempre utilizaba dos frases importantísimas. Decía: si es la voluntad de Gachén y si Gachén lo permite. Y realmente cuando Faraón vio el lenguaje de Joseph, dijo: wow, ahí mismo lo puso, lo subió de nivel.
rápido. Y por eso es que otra de las cosas que veía Faraón es que cuando veía a Joseph trabajando para allá, comenzaba a haber prosperidad en su casa por causa de Joseph. Entonces por eso es que dice que estuvo en la casa de su amo y fue y enriqueció. ¿Pero quién enriqueció? ¿Será que se enriqueció él? No, enriqueció a Faraón. ¿Cómo era la condición de Joseph? Esclavo. Ahorita vamos a ver un paralelismo al final que hice entre Joseph y Jacob. Prácticamente es la réplica de lo que vivió nuestro patriarca Israel, es lo que le ocurrió a José, pero eso lo vamos a ver al final. Siguiente. Su amo vio cómo Adonai estaba con él, que Adonai lo prosperaba en todo lo que él hacía. José le complacía mientras le servía y su amo lo nombró administrador de su casa, lo subió de cargo. Él confió en todas sus posesiones a José. Faraón dijo: te voy a dar todo lo que hay en el palacio, excepto una cosa, a mi esposa. Y Baruch Hashem, que José era un hombre de verdad impregnado de la Torá. Era un hombre con un principio de lealtad, un principio de sujeción, un principio que donde él lo ponía, él se sujetaba. Él sabía reconocer la autoridad, y eso lo vamos a ver ahorita, porque más adelante va a cambiar su condición de administrador a volver otra vez a iniciar de cero. Siguiente. Desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Adonai lo bendijo de la casa de Misraimí por amor a José. La bendición de Adonai estaba sobre él en todo lo que poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de José. Y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos. Excepto por la comida que comía, ahora José era hermoso y bien parecido también. Al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a José. Imagínate. Y dijo: duerme conmigo. Siguiente. Pero él rehusó diciendo: la esposa de su amo. Mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada a mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. Él está recordando lo que Faraón le dijo a él. Mira, yo no te puedo tomar porque yo estoy al segundo al mando. Prácticamente el palacio es mío, pero yo no te puedo tomar a ti. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer con cosas tan perversas y pecar contra Elohim? No dice pecar contra Faraón. Ahí donde vemos el temor que tiene al cielo. Pecar contra Elohim. Siguiente. Pero ella se mantenía presionándolo día tras día. No obstante, él no la escuchaba. Él rehusó dormir con ella, aún a estar con ella. Sin embargo, un día, cuando entró en la casa a hacer un trabajo y ninguno de los hombres vivía, en la casa estaba allá adentro. Ella lo agarró por su manto y le dijo: duerme conmigo, pero él huyó dejando su manto en las manos de ella y salió. Cuando ella vio que había dejado su manto en sus manos y había huido, ella llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité grandes voces. Cuando él me oyó gritando de esa forma, oyó su manto conmigo y corrió afuera. Ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a casa. Entonces ella le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino a hacer burla de mí y me dijo: yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. Cuando su amo oyó lo que dijo su esposa mientras le mostró: mira lo que tu esclavo me hizo, él se enfureció. El amo de José lo agarró y lo echó a prisión. Déjalo ahí, en el lugar donde teníamos los prisioneros del rey, ahí estaba en prisión. Vemos que la esposa de Potifar comenzó a inventarse una historia. Comenzó a decir que José había llegado, la había forzado para que estuviese con él, pero ella no quiso y le quedó el manto en las manos. Eso es lo que dice la Torá escrita. Pero en la Torá oral
nuestros sabios dicen que ese día que que ocurrió allí ese acontecimiento, había una fiesta pagana que celebraba en Misraín, y por eso la casa estaba sola. Por eso es que no había nadie, no había un soldado, no había nadie. Entonces Joseph pasó por allí y es donde ella lo empieza a acosar. Le dice, mira, acuéstate conmigo. Y le dice, no. Cuando él se va corriendo, ella le agarra por el brazo y él se suelta y le queda el manto en la mano. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando llega Faraón llega determinado. ¿Qué pasó? No, que me intentó abusar de mí, hay que matarlo. Pero hay algo tremendo acá, porque de verdad que siempre Hashem te va a defender delante de los hombres. No tienes que demostrar nada. Hashem siempre te va a defender delante de los hombres. No tienes que demostrar nada. ¿Qué ocurrió allí? Hashem permitió que Osna, ¿saben quién es Osna? Osna era una criada de Faraón. Ahora, yo creo que lo dije en una enseñanza. ¿De quién era hija Osna? Osna era hija en la violación que hubo de Dina con Shechem. ¿Qué hizo nuestro patriarca Israel? Voy a contarles para que se puedan ubicar en el contexto. Cuando ocurre la violación, obviamente Dina quedó profanada y para honrar a esa hija, Israel la llevó hacia Misraín como sierva, pero Faraón la crió como que si fuese una hija. Entonces, ¿qué hizo Osna? Osna estaba allí cuando ocurrió el acontecimiento donde hubo el forcejeo. Ella estaba allí viendo, y él se le arrodilla a Faraón y le dice, juró que lo que decía su esposa no era verdad, que no había ocurrido así, que Joseph le había dicho la verdad. Pero Faraón, el corazón de Faraón era tan tremendo que él sentía amor hacia Joseph. Joseph había provocado un cambio, ¿cómo es? La intención, la cabana de Faraón era siempre honrar a Joseph. Siempre. Prácticamente lo estaba viendo como un hijo. Yo lo veo así por lo que él hizo. Porque cuando él le dice, se pone una opinión con la otra. No había un testigo. Había un solo testigo, perdón. ¿Qué dice la Torá? Que para que eso tenga validez, ¿cuántos testigos tienen que estar? 2 testigos. Entonces había uno solo. Entonces era una palabra contra la otra. Entonces, a pesar de eso, Faraón fue sabio y dijo, bueno, vamos a llevar este caso a donde los sacerdotes de Misraín. Bueno, papá debe saber de eso. Empezaron a evaluar la forma como, si el manto fue rasgado así, fue culpa de José. Si el manto fue rasgado de este lado, creo que ellos dijeron que si el manto había sido rasgado de la espalda, José decía la verdad. Cuando llevaron el manto, verdaderamente estaban rasgados por la espalda, y Faraón se quedó sorprendido. Y Faraón lo que hizo, fue que mandó a Joseph, o sea, quedó tan avergonzado delante de todo el mundo, porque imagínense, o sea, su esposa quería cometer adulterio. Mandó a prisión a Joseph, pero él dijo, vamos a mantener esto en secreto. Y es por ello que cambió el designio de Joseph, porque la orden era matarlo. Entonces vemos allí. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Hay algo tremendo aquí que aconteció. Cuando comienza el forcejeo, porque ¿qué pasó? Aquí está lo tremendo que nos aconsejan los sabios. Joseph se sentía seguro de su caduchá, y él comenzó a relajarse, a estar pasándole al lado a la esposa de Potifar, porque él se creía firme. Y eso ocurrió a que aconteciera eso.
Entonces es importante entender que aun cuando estos hombres eran sadiquí, siempre el Yetzer Hará va a estar allí para antecederlo, para tentarlo, para que ocurra y hagan lo malo. Pero ¿qué ocurre aquí? Porque la esposa de Faraón no era fea, también era bonita. Y en el momento que ella lo empieza a seducir, José comienza como que a corresponderle lo que ella estaba tramando. Pero dicen los sabios que en ese momento se le abrió una visión a Yosef, donde estaba nuestro patriarca Israel y Ricá, y donde Israel le decía: no hagas eso, si lo llegas a hacer, tu piedra que está en el efod del Cohen Agadol será quitada. Y en ese momento de la visión es donde él sale corriendo, pero es a causa de que Hachén lo guarda, porque si hubiese sido por él, hubiese caído como una persona normal. Entonces allí donde tenemos que guardarnos y no creernos a veces firmes. No, yo cumplo Shabbat, las fiestas. No, Adonai no lo permita. Nosotros tenemos que procurar, y nuestros sabios nos dicen que tenemos que alejarnos del mal, apartarnos del mal, ver el mal y pasarle por un lado. Entonces allí donde deja esta bonita enseñanza, que aun cuando José estaba impregnado de la Torá, pudo haber caído. Y bueno, el último capítulo habla de los sueños de Faraón, y vemos también que habla también que Yosef entra en la cárcel. Y hay algo tremendo aquí que es el momento ya hacer la analogía. ¿Cuántos años transcurrieron desde que Yosef salió de su casa de Israel al exilio? Dicen los sabios que cuando Joseph se presenta a Faraón por primera vez, tenía 30 años. Dice la Torá escrita que cuando Joseph, ¿cuántos años tenía cuando inició? 17 años, ¿verdad? 17 años menos 30, ahí está el matemático ahí, 13, ahí está, 13. Más los 7 años de abundancia, son 20. Cuando él se ve con su padre Israel, era el segundo año de la escasez. Entonces, ¿cuántos años son? 22. ¿Cuántos años tuvo Israel en cautiverio con Labán? Fueron 20 años. Pero Midá. Fueron 20 años que estuvo con Labán, pero él duró 2 años. Desde Harán a Hebrón a encontrarse con su padre transcurrieron 2 años. Quiere decir, dicen los sabios, escucha bien, que por esos 22 años que Israel no pudo honrar a sus padres, José tuvo que pasar 22 años de exilio. Entonces vemos que vuelve otra vez y se cumple este principio de midá kenedé midá, medida por medida. Es tremendo como Hachén respeta la Torá. Es muy respetuoso con las leyes. Difícilmente Hachén pueda revocar un mandamiento. Él es respetuoso. Entonces vemos también que José llega a estar preso. ¿Cuántos años estuvo preso allí José? José estuvo preso 10 años. Vamos a buscar aquí la analogía. Déjame ver si lo anoté aquí. Él estuvo 10 años preso. Desde que Faraón lo mete preso, él pasa 10 años. ¿Saben por qué 10 años? 10 años
cuando él hace el informe, da el informe mal a su padre, a su hermano, era un año por cada hermano. Era el onceavo. Por cada hermano era un año que iba a pagar en la cárcel. Midá que nedé midá, medida por medida. Entonces vemos cómo el Eterno también lo prosperó en la cárcel. Estuvo allí, interpretó el sueño también de esas dos personas allí. Aquí es donde viene la cuestión. Él tuvo 10 años preso, pero escucha esto. Cuando sale el copero, que él interpreta el sueño, el copero sale. Y él le dice al copero: acuérdate de mí cuando salga. Dicen los sabios que por él haber dicho, acuérdate de mí cuando salga, fueron 2 años más que estuvo preso. Entonces fueron 12 años que tuvo que esperar Yosef en la cárcel para poder salir. Que ne dé midá, que ne dé midá. Wow, hermoso este principio. Entonces, una vez que Yosef sale de la cárcel, llega donde Faraón, interpreta el sueño de Faraón, y es allí donde se da el cumplimiento de lo que él le estaba diciendo a sus hermanos al principio. Hay algo bonito en Rubén. A mí me encanta mucho Rubén, aparte porque soy de esa tribu, ¿no? Me encanta la humildad de Rubén, porque Rubén se sintió honrado de que en el sueño yo se lo haya tomado en las 11 estrellas, porque él lo atormentaba, era el haber profanado la cama de su padre. Y por eso es que Rubén lo llevó a tener buena cabana sobre su hermano, buena intención. Entonces vemos que el cumplimiento de ese sueño, ¿cuánto tuvo que pasar? 22 años. Entonces a veces nosotros nos planificamos, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas y queremos que las cosas lleguen así. Y tienes que pasar por un proceso de purificación, porque Yosef tuvo que ser purificado, tuvo que procesar su carácter, tuvo que procesar su emuná, tuvo que estudiar Torah, porque no se crean que esos 12 años que estuvo allí estuvo de ocio, no, estuvo estudiando Torah. Entonces realmente vemos qué hermosa fue la vida de Yosef, bella. Y bueno, nada, ya yo quería concluir con que nosotros tenemos que entender que la Torah de Hashem está más viva que nunca. Que la Torah de Hashem hay que tener cuidado, porque a veces decimos, no, pero eso no va a ocurrir nada si yo quebranto un chaval o si no, midá que ne dé midá. Cada uno va a recibir lo que cosecha. Estamos listos, papá. Vamos a hacer una tefilá. Esta vez sí me voy a acordar, pues siempre que veo las enseñanzas se me olvida la tefilá al final, y vamos a hacer una tefilá. Abba, te doy gracias, mi Rey, primeramente por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu enseñanza, gracias porque hemos aprendido, Abba, 2 principios importantes: principio de autoridad y midá que ne dé midá, medida por medida. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por traernos a un nuevo tiempo. Gracias por santificarnos y purificarnos cada día más para entrar en tu presencia, para elevarnos más, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Abba. No nos cansaremos, Abba, de exaltarte, de glorificarte, de darte honra, porque todo te lo debemos a ti, mi Abba. Todo cuanto tenemos, todo cuanto tú nos das, te lo debemos a ti, Padre amado. Aun cuando hay algo que no nos haya dado, también es gracias a ti, Padre amado, porque es para bien de nosotros. Es porque tú nos quieres perfeccionar. Es porque tú quieres, mi Abba, que nosotros
seamos como ese oro que es pasado por el fuego, que para poder ver el brillo del oro tenemos que ser pasados por pruebas para purificarnos y para consagrarnos más hacia ti, Padre amado. Te doy gracias, mi Abba, por los méritos de nuestro Padre Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno, siempre para siempre. Excelente. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias, hijo.